El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Nuestro tertuliante hoy es el académico de nacionalidad cubana, Pedro Pablo Aguilera, quien ya con 19 años en nuestro país tiene muchísimo que contarnos, máxime cuando su país ha estado recientemente de moda, nuevamente ha estado en la palestra política y económica por circunstancias que en esta materia se han dado. Pues es bienvenido, profesor Pedro Pablo, y nuestra tertulia está presta para escuchar sus importantes y muy significantes comentarios. Muchas gracias, querido amigo, por invitarme a tu programa. Creo que podemos hablar de todo libremente. Qué bien. El esquema, tal como usted lo conoce, el esquema de nuestra tertulia es auscultar en la parte humana, en el rostro humano. Comencemos entonces, profesor Pedro Pablo Aguilera, ¿cómo se dio esa juventud suya, esa niñez en La Habana? Mira, yo soy modelo 57 y viví toda la época de la utopía y de la ensoñación de la Revolución Cubana. Me tocó vivir todo aquel proceso de la Unión de Pioneros de Cuba, me tocó ir a la escuela al campo, me tocó ver toda esa historia. Recuerdo perfectamente porque por encima de mi casa pasaron los aviones de Playa Girón. Yo vivía en Miramar, en Playa, y por allí pasaron, y recuerdo perfectamente toda aquella época, aquello de la crisis de octubre, donde toda la costa de La Habana estaba con unas cuatro bocas ahí listas, creyendo que con eso íbamos a impedir un ataque masivo de los americanos. Todo eso crecí. Siendo un niño, ¿qué edad tenía cuando todo eso? Cuando Girón tenía 4 años. 4 añitos. ¿Y a qué edad comienza el proceso educativo allá en Cuba? ¿De primaria? A los 4 años ya uno está nosotros le llamamos círculo infantil. La guardería es el círculo infantil. La guardería nuestra es el círculo infantil. Ajá. Y de donde usted vivía allá al círculo infantil. Una cuadra íbamos caminando, todos nos conocíamos, era el barrio. Ya, el barrio. ¿Con quién con usted? Con todos o sea, yo era único hijo y mis hermanos eran los únicos hijos de esa cuadra. Enrique, Eduardo, Rubén, Maribelita. Hermano es los vecinos, la gente. Sí. Ya, es decir, Sí. Para no entrar en contradicciones, al hablar de único hijo y nos está hablando de hermanos, la gente dice, no, es que se equivocó. No, es que hermano es el símil del vecino y Sí. los compañeros, Sí. como decimos aquí, los de la gallada. La gallada o el Los parcero. Padres, ¿qué Sí. podemos decir de los padres? Mi padre y mi madre fueron dos creyentes fervorosos de la revolución, lucharon en el movimiento 26 de julio, tuvieron que exiliarse en México por su vínculo con una acción de la toma del Palacio Presidencial justamente en el año 57. De hecho, yo nazco y mi madre tiene que exiliarse prácticamente sin amamantarme, y yo salgo al exilio teniendo menos de 3 meses
para estar con mi madre y mi padre en Ciudad México. En México, salieron directamente a México. A México. Y allá estoy hasta el año 59. Ya. Recuerdo no, me cuentan mi madre y mi padre que mi primer juguete fue una Colt 45. ¿Y eso? Vacía, porque como ellos estaban en el cuento de la lucha, de la preparación para una segunda invasión a Cuba, ¿Así? un segundo desembarco que iba a ser en Pinar del Río. Ellos, es decir, seguían en el, Sí. en el proceso, Sí, nunca desistieron. Sí. Y después de la revolución, mi padre y mi madre están en relaciones exteriores. Y ya se puede decir, porque ya me lo dijeron a mí muchos años después. Yo estaba ya en la universidad cuando me dijeron que mi madre y mi padre me habían dejado nuevamente y se habían ido a los Estados Unidos a hacer misión de espía, agente de la seguridad cubana para penetrar los grupos cubanos en el exilio. Estuvieron 4 años y regresaron a Cuba. ¿Y dependían del gobierno americano o del gobierno cubano? No, ellos dependían del gobierno cubano. Estaban al servicio de la policía y del gobierno cubano. Ajá, haciendo labores de inteligencia. Y cuando ellos se van, yo me quedo en Cuba, y lo que me enseñan a mí es que mis padres eran unos traidores, eran mis enemigos. Y me quedo viviendo con mis abuelos. Y crecí odiando a mis padres, porque yo era un niño educado en el sistema, en el régimen cubano. Claro. Y por supuesto yo creía en todo lo que me decían. Era un muchacho de 6, 7, 8, 10, 12 años. ¿A qué edad se lo llevan para México? De meses, y regreso a los 3 años a Cuba. Regresa nuevamente, Sí. Pero ya no con los padres. No. Ya regreso a casa de mi... A los abuelos. Sí. Y mis padres después regresan y de allí se van a los Estados Unidos. Se van a los Estados Unidos. Entonces, ¿el proceso educativo se da dónde? En 2 escuelas fundamentales, 2 escuelas maravillosas de las cuales tengo el mejor recuerdo. Bueno, vamos a hablar de las escuelas, profesor Pedro Pablo, una vez pasemos la siguiente pausa. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Biografías Cali TV es un espacio para recordar o conocer la historia de esos personajes que han decidido ser diferentes. Todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los martes a las 7 p.m., los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche. No te pierdas Biografías Cali TV.
hacia un nuevo país, donde la mejor educación no es solo para los que tienen dinero. Con 10.000 becas para que los mejores alumnos vayan a las mejores universidades, haremos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos en nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, hoy con el filósofo cubano Pedro Pablo Aguilera, quien lleva 19 años en nuestro país y nos está contando, manifestándonos su rostro humano, sus condiciones en que se vio cuando, obligado por las circunstancias, tuvo que quedarse en Cuba a la edad de 4 años, mientras su madre salían al exilio a México. Y nuevamente retomábamos el tema sobre la parte de la escolaridad. Iba a comenzar a contarnos el profesor Aguilera ese proceso. ¿Cómo fue? Mira, yo estudié mi primaria completa en la escuela Ciudad Escolar Libertad. Ese era el cuartel más grande que tenía el gobierno de Batista y que Camilo Cienfuegos convirtió en escuela. Una gran escuela, maravillosa escuela, maravillosa escuela, grande, con opciones múltiples en el arte, en el deporte, unos excelentes profesores. Yo estoy muy agradecido de aquello. Y después pasé a la Escuela Vocacional Lenin. La Escuela Vocacional Lenin es el proyecto educativo más ambicioso que tuvo la Revolución Cubana, con apoyo de la Unión Soviética, que era una beca donde estudié mi secundaria, o sea, el bachillerato, lo que ustedes le llaman, sí, desde 7º grado hasta 13 grado. Recibió su título de bachiller. Sí, allí. Y eso era becado. Éramos 4.500 estudiantes. ¿Y la beca comprendía? La beca comprendía los mejores laboratorios, los mejores piscinas. Teníamos 3 piscinas olímpicas, 16 canchas de básquet, un tabloncillo maravilloso de voleibol con madera africana. Teníamos estudio de televisión, periódico, 2 cines, un auditorio al aire libre gigantesco. Una maravillosa escuela con también maravillosos profesores. Bueno, profesores. En convenio, ¿era el convenio? Eran profesores cubanos. Y de ahí pasé a mi querida universidad, la Universidad de La Habana. De La Habana. La bicentenaria Universidad de La Habana. A estudiar filosofía. Yo no quise irme a estudiar al extranjero como muchos de mis compañeros que fueron a Alemania, Polonia, la Unión Soviética. Yo sabía qué era lo que yo quería estudiar y en qué línea de pensamiento quería estudiar. ¿Qué cambios, es decir, desde el punto de vista comportamental, se presentaron entre esa disciplina y ese régimen que se vivía en el bachillerato con el que estaba viviendo ya en la universidad? Mira, la Universidad de La Habana fue una experiencia muy dura. Académicamente no fue difícil. Teníamos muy buen entrenamiento de cómo estudiar en el bachillerato. Un bachillerato que solamente permitía estar en él si mantenías un promedio superior a los 85 puntos de 100. O sea, un alto rendimiento académico. Ahora bien, lo duro de la universidad fue haber vivido un proceso de raiza, de persecución a todos los que pensaban diferente, coincidiendo con lo que se llamó el éxodo del Mariel en el año 80. Los Marielitos. Para Miami. Sí, y entonces allí se aprovechó y se hizo una limpieza que me situó en aquel momento. Fue el primer momento de duda, de cuestionamiento al sistema.
Allí se persiguió y se castigó con escarnio público los llamados mítines de repudio a los que creían en Dios, a los que querían irse del país, a los que pensaban diferente, a los homosexuales. Eso fue terrible, 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 terrible. Y después me gradué en el año 82. Fui ubicado en el Instituto de Filosofía, donde tuve una grata experiencia. ¿Ubicado laboralmente? Sí, laboralmente. Es decir, que salió de la primera graduación de filosofía. Ajá. En la Universidad de La Habana. Ya. Y entonces ya laboralmente se ubicó en el Instituto sí. de Filosofía. ¿Cuánto tiempo estuvo en el instituto? En el instituto estuve entre el año 82 al año 86, en que me envían a Angola a cumplir misión internacionalista como militar en Angola. ¿Y por qué como militar siendo filósofo? Porque todos los cubanos recibimos preparación militar en la universidad como una materia más. Y nos graduamos a la par de profesionales como oficiales de la reserva. Y el ejército tiene la potestad hasta los 45 años de llamarte a fila a cumplir misión. ¿Y cuál era el itinerario de ese instructor en Angola? Es decir... No, instructor no, era oficial. Ah, era un oficial. Oficial de combate. Ajá. Oficial de combate. Es decir, allí la filosofía se olvidó bastante, por un tiempo, ¿no? Claro. Por un tiempo. Estuve 6 meses en unidades de combate. Y, ¿Guerreando? ¿Guerreando? Sí, claro, en la guerra no se tiran flores. Ya pues, tenemos pues a este filósofo metido en las grandes ligas. No es mira, yo me río porque estoy vivo. Pero lamentablemente tuve que ver muchos compañeros míos, muchos personas cercanas morir. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuve 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y regresa a Cuba? Regreso en el año 88, finales del 88. Bueno, pues esta es la historia de este filósofo cubano, quien después de pagar, es prácticamente un servicio militar, pero fuera de su país, sí. Pero en guerra, en Angola, regresa nuevamente a Cuba, ya al ejercicio de su desarrollo profesional, pero esa experiencia la vamos a ver una vez pasemos la siguiente pausa. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Eduardo, tengo un amigo que se llama Kike y el otro día estamos viendo una tele en un televisor así y sonaba, era como wow, y pues a ver si era este televisor. Lo que su amigo tiene es TDT. Colombia escogió el estándar más avanzado del mundo, que es el DVB-T2. Un televisor como este tiene un sintonizador integrado, pero para los televisores viejitos se necesita un decodificador DVB-T2 y una antena. O sea que estamos por supuesto. Llegó la televisión digital para todos con estándar DVB-T2. TDT, la mejor señal está al aire. Todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, entérese de los acontecimientos más relevantes del mundo que les presentamos en Super Noticias Internacional. Sígale para esto 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión.
Hola, soy Fabio Orejuela Barberi, director de nuestra tertulia El Rostro Humano de la Noticia. Los invito todos los martes a las 10 de la noche por Cali TV. Nuestra tertulia muestra la dimensión humana de quienes producen la noticia. Científicos, empresarios, políticos, cooperativistas, sindicalistas, entre otros. Recuerden, todos los martes los espero a las 10 de la noche en nuestra tertulia por Cali TV. Ya nuevamente en Cuba, en La Habana, el profesor, el filósofo Pedro Pablo Aguilera, ¿qué hace de su vida? Mira, la realidad de la guerra me hizo ya cuestionarme muchas cosas y recibí el ofrecimiento de pasar a ser asesor del viceministro de Cultura. En Cuba. En Cuba, en el tema de investigaciones. Ya. De investigaciones culturales y atendiendo todo lo que era las revistas y las publicaciones allá. Allí estuve entre el año 89 a el año 94. Allí ya en determinado momento rompí y tuve que irme, me fui renuncié al cargo ese de asesor, seguí trabajando en otras cosas dentro del Ministerio de Cultura, pero mi posición política era de confrontación. Allí se dio la oportunidad de que unos amigos me invitaran a viajar a Colombia y gracias a la colaboración de muchas personas que estaban dentro del gobierno me facilitaron salir de Cuba. Y el tiempo, es decir, infortunadamente televisión es un tirano y cuando nos damos cuenta ya hemos avanzado más de la tercera parte de nuestro tiempo. Pero no puedo dejar de terminar esta tertulia, profesor Aguilera, con dos acontecimientos que ha vivido el mundo entero. El acercamiento, si así le podemos llamar, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano. ¿Cómo ve eso usted desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico? Mira, yo creo que es muy bueno que se haya dado eso. O sea, la Guerra Fría había que terminarla. Ahí no iba a haber ganador, iban a haber dos perdedores. Yo confío que se den posibilidades que desde la diferencia, desde el antagonismo de dos modelos de pensamiento y de gobierno totalmente opuestos, el pueblo cubano sea el ganador y que mejore la calidad de vida, las posibilidades de información, de conocimiento, de vínculo y de desarrollo económico, porque en Cuba todo se necesita. Estamos muy bien cualificados profesionalmente, pero hay gente brillante, pero realmente los niveles de vida son muy duros, de verdad que sí. Y en cuanto a la visita, es decir, por primera vez después de la revolución, un presidente estadounidense iba a Cuba y fue bien recibido, y la gente manifestó su fervor de esperanza. ¿Cómo ve usted eso? Mira, yo decía el otro día que es la primera vez que un presidente norteamericano sale de su país y no le gritan Yankee go home, no le dicen abajo el imperialismo, no le queman una bandera, ni en los países aliados, ni en los países aliados de los Estados Unidos ha sucedido un recibimiento tan cálido, tan afectuoso del pueblo cubano.
aun cuando el sistema cubano fue muy parco, fue en su protocolo muy parco, muy formal, a diferencia del tratamiento que reciben otros dignatarios en la historia de la Revolución Cubana. Pues de verdad que ha sido bastante estimulante y bastante, nos ha llenado de mucha información esa tertulia que hemos tenido grata hoy con el filósofo cubano Pedro Pablo Aguilera, a quien le agradecemos de verdad por haber atendido nuestra invitación, y de verdad que quedan las puertas abiertas, profesor, para una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente, y es un placer poder compartir lo que a uno le ha tocado vivir, que muchas veces uno no lo escoge, ¿no? Claro. Pero le toca vivirlo. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú?